La autocrítica que me hago es que por mi personalidad, por mi temperamento, yo siempre he sido muy positivo, muy optimista. El hecho maldito. Un programa demasiado perfecto. Muy bien, 11 de la mañana, 15 minutos en toda la República Argentina, 21 grados es la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Continúa el hecho maldito en el aire de Futurock hasta las 12 del mediodía. Nos escuchás como siempre a través de www.futurock.fm. Nos buscás en las redes sociales también, @Futurock, ok, en Twitter, también en Instagram. Están llegando muchos mensajitos, los vamos a leer seguramente antes de que termine el programa. Estamos en compañía de Juan Grabois, dirigente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, charlando acerca de su historia y también de la actualidad política. Juan, pensando un poco lo que pasó desde que asumió Macri, a mí se me ocurre pensar, leyendo también algunos de los textos que circulan en el ámbito de la militancia, tanto de la economía popular como también de la militancia kirchnerista o más política, que hay como dos grandes emergentes de los últimos tiempos. Por un lado, los trabajadores de la economía popular, como sujeto social que claramente se expresó y de alguna manera ingresó en la discusión política con fuerza y con claridad, y por otro lado también el movimiento de mujeres, ¿no? Son como dos emergentes del último tiempo que con claridad instalaron agenda de alguna manera, en cada uno en su línea, ¿no? ¿Vos lo ves también de esa manera? ¿Identificás que ahí hay dos novedades importantes? ¿Cómo lo ves un poquito en ese sentido? Sí, lo veo bastante así. Y en el caso concreto, de la economía popular, te escuchamos hablar muchísimo. ¿Cómo ves el movimiento de mujeres? Entiendo que ustedes en la CETEP, tienen muchas líneas, muchas organizaciones que participan, cada una con su mirada, incluso con propias diferencias al interior. ¿Cómo ves el emergente del movimiento de mujeres en Argentina que irrumpió con mucha fuerza en el último tiempo? Mira, yo te hablo más de lo que conozco. Yo lo vivo muy intensamente en mi casa, porque tengo una hija adolescente que es delegada de convivencia de una escuela de acá, de pública de la capital. Y la delegada de convivencia es una cosa que me enseñó ella, ¿no? Una delegada de convivencia tiene como función, entre otras cosas, pararle la mano a un chabón que se está pasando de rosca con una compañera, o un preceptor, y eso para mí tiene un valor impresionante, digamos, ¿no? O sea, que las pibas se formen con una conciencia clara de los privilegios que tienen los hombres sobre las mujeres en esta sociedad, y que lo enfrenten a través de la organización y de la solidaridad, en primer lugar entre ellas y también con los compañeros, me parece que es un enorme valor. Y después, en las barriadas hay algo que está empezando a fortalecerse, a nacer, pero que todavía no tiene la fuerza suficiente, que es enfrentar las situaciones cotidianas y terribles de violencia que sufren las mujeres en el marco de su vida familiar, digamos, ¿no? Eso yo creo que es un cambio muy fuerte que hay en nuestra sociedad, y creo que tiene un valor muy profundo. Después, como todo movimiento, y como pasa en la economía popular también, y todo lo que tiene cierto éxito en la superestructura está expuesto al caretaje, ¿no? Es decir, a los que se suben a la ola y que después no gastan una emoción para resolver alguno de los problemas que denuncia ese movimiento. Entonces a mí siento una empatía muy grande con las pibas más jovencitas y con las compañías nuestras de los barrios. Y después hay otro sector con el que no me siento identificado, que no me interpela, digamos, ¿no? Que es más otro palo. Así que eso es un poco lo que te puedo decir. En nuestro campo, en nuestras organizaciones, se han traído novedades
Y aparte todos vamos aprendiendo. Yo voy aprendiendo tanto de las compañeras mujeres de la organización como sobre todo de las pibas, ¿no? O sea, hay una cuestión generacional, hay un cuestionamiento, hay una crítica a los militantes, a los dirigentes, a los padres, a los esposos, o sea, a los roles que cumplimos, que es una crítica que hay que asumir y hay que tratar de ser reflexivo con esa, como nosotros criticamos a los que no son reflexivos con las críticas que hacemos nosotros, digamos, ¿no? Entonces eso, estoy aprendiendo cosas que, sobre todo por mi hija y por cosas que yo asumía que eran de una determinada manera y que ahora las veo distintas. Y en las organizaciones, por ejemplo, hay una cosa que se da que es, fíjate que pasa en casi todas, menos con la excepción de Cristina. Los que cortan el bacalao son todos machos. Después hay mucho chamullo, pero en las conducciones reales. Y después, cada tanto aparece una mujer para la foto, digamos, ¿no? Y esa transformación de asumir que nosotros tenemos un rol de conducción, porque hicimos cosas bien, por esto, por lo otro, pero también porque tenemos un privilegio, por un lado de clase y por otro lado de género. ¿Por qué de clase? Porque en las conducciones de los movimientos sociales, gran parte de las conducciones son de sectores medios. Es muy raro que en un movimiento social la conducción real sea de un compañero que vive en una villa. Y ese proceso de transferencia de poder solamente se puede hacer si uno asume que la realidad es esta. Y lo mismo pasa con las compañeras, digamos. Si uno asume que no es que uno es más vivo o más inteligente o lo que sea, sino que tiene un privilegio, tanto de clase como de género, va a ser muy difícil que se pueda correr de una determinada posición. ¿Y cómo se rompe entonces ese privilegio de género en pos de, bueno, yo llegué hasta acá por esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle mi lugar a esas mujeres que están combatiendo incluso antes de lo que empecé a combatir yo y que combaten con diversas situaciones. Yo creo que la respuesta a esa pregunta viene de las propias compañeras, que hoy tienen diversidad en esas respuestas. Me acuerdo una vez una compañía muy joven me dijo, se tienen que ir todos, váyanse de la organización. Y la verdad que yo me quedé así diciendo, capaz que tiene razón, digamos, capaz que tiene razón. No me convenció del todo, porque sigo aferrado a mis privilegios, pero y después hay una idea que la estamos madurando, que es la idea de codirección. Que es que siempre haya un compañero y una compañera en las direcciones, digamos, ¿no? La estamos madurando al interior de el MT, que es la tendencia interna de la CETEP, de la que yo soy parte, y, por ejemplo, lo estamos pensando para un espacio político con distintas organizaciones que se está empezando a armar. O sea, lo estamos pensando. Para mí es una buena resolución, es una cosa que viene del movimiento popular kurdo, ¿no? Fue una creación del movimiento popular kurdo, que en todo tiene que haber copresidencia, codirección, esto. Es una posibilidad, pero mucho de eso va a venir de... Pues después me explicaron otra cosa también, que la aprendí hace relativamente poco. ¿Vos sabés lo que es algo que se llama mansplaining? Sí. Bueno, yo me enteré hace un mes. Entonces alguien me decía, vos estás haciendo mansplaining. Me estás enseñando... Bueno, si tenés razón. Entonces, cuando me preguntan algo así, digo, no sé, que lo digan las compañeras que lo deben tener más claro, digamos. Eso es uno de los cuestionamientos, esas críticas que recibís dentro de la militancia, que hablabas recién sobre estas cosas que empezaste como a aprender. La recibimos todos y está bien. Yo soy uno de todos ellos que las recibe, pero sí son críticas constantes de compañeras que yo creo que la actitud, me parece, que la actitud que corresponde es una actitud de receptividad no condescendiente. Es decir, receptividad y discusión y debate. No receptividad y hago de cuenta de que tenés razón siempre para quedar bien. Claro. Y bueno, por lo menos así tratamos de manejarnos nosotros. Este año, el gran tema, si se quiere, del movimiento de mujeres fue el reclamo por la legalización del aborto. Vos fijaste posición en su momento, me imagino que eso te generó diversos debates. Después de todo lo que sucedió este año, de todo lo que me movilizó, ¿qué balance te quedó de ese debate? Mira, una de las cosas que nosotros
definimos, nosotros y nosotras definimos sobre todo por un planteo sólido de mis compañeras de militancia. En las organizaciones populares hay un activo militante, después hay en general un cuerpo de delegados más vinculados en los movimientos sociales al laburo y a la lucha específica, a las reivindicaciones específicas, y después hay una base social que tiene un grado menor de participación. En el activo militante, las compañeras que forman parte de ese sector, que tienen distintas posiciones, no todas estaban a favor de la ley, etcétera. Tomamos una definición colectiva que es que yo no tenía que hablar de ese tema, digamos, ¿no? Que mi rol estaba en hablar de otras cosas. Entonces, tratando de ser consecuente con ese rol, mi respuesta a tu pregunta es no es un tema que me compete a mí pronunciarme. Bien. Vos podemos Sí, pasar claro. un poquito a lo que vos habías empezado a charlar al principio. Vos sos un dirigente de Procedencia Social, de hecho has tenido una mirada de cierta desconfianza hacia el plano institucional de la política, relativamente recientes incluso. Tengo presente, por ejemplo, lo que fue el acto de lanzamiento del Espacio en Marcha, donde vos hablaste y dijiste, bueno, acá porque estoy con ciertos compañeros, pero la verdad que medio que este palo no es tanto el mío. Y en los últimos días, en las últimas semanas, vos venís dando señales de dar un paso más decidido hacia la política electoral o institucional. ¿Por qué tomaste esa decisión y en qué grado de avance está esa decisión? Primer punto, esa mirada desconfiada la sigo teniendo. No cambió un poquito. Es más, mientras más conozco, más desconfiado soy. Porque la política partidaria tiene mucho de esto de los carguitos, de la lista, de poco contenido, ¿no? Parece que las discusiones en general son más con quién y cómo que qué. ¿No? En vez de discutir para qué querés hacer esto, es si voy con esta, si voy con el otro y cómo lo hago, y bueno, eso me parece que es muy dañino. Yo creo que lo más, me parece, mi opinión, digamos, la mejor militancia, si se quiere, está en el movimiento social. Movimiento social no solamente de la economía popular, ¿no? Sino en el movimiento social no partidario. Bueno, pero como dice el presidente, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas. Una de las cosas que pasaron fue que se agudizaron algunas contradicciones en la Argentina en el plano superestructural y político, que a mi juicio ponen en riesgo la democracia esta formal, berreta, careta que tenemos, pero que comparado con las propuestas de Bolsonaro, con el modelo Brasil, bueno, hay que cuidarla. Y ese riesgo, fundamentalmente yo lo vi venir del lado de la proscripción de Cristina Fernández. La proscripción a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de las corporaciones mediáticas para hacer lo mismo que hicieron con Lula en Brasil y algo parecido a lo que hacen con Correa en Ecuador, y que es una estrategia hemisférica de proscripción, de destrucción de los liderazgos de la oposición política a los gobiernos neoliberales, muy en particular de los que participaron del ciclo que algunos llaman el ciclo populista latinoamericano, que los que dijeron no al ALCA, por decirlo de alguna forma así muy sencilla. Ciclo con el que tenemos nuestra militancia, tiene muchísimos puntos de contacto y muchísimos puntos de contradicción. Entonces, en ese contexto, yo tomé una posición que hizo mucho ruido dentro del mundo en el que yo me muevo, que es la defensa explícita de Cristina frente a esta persecución, porque yo la considero una persecución vil y monstruosa. Y monstruosa sobre todo por la pasividad de algunas reacciones. Y por esta idea de que subyace en cierto peronismo de que hay que construir la unidad del peronismo sobre la base de la proscripción de Cristina. Es decir, como Cristina tiene un techo electoral pero nos gana a todos en una interna,
bueno, la mejor solución es que desaparezca el mapa. Entonces eso no me genera un rechazo instintivo, viniendo del campo popular, y desde luego veo claramente la intencionalidad de los sectores de poder económico de garantizarle a los mercados gobiernos amigables a través de la proscripción de alguien que ellos ven como una amenaza. Eso desde el punto de vista democrático, ¿no? O sea, como tarea democrática. Y después, desde el punto de vista de una tarea de la militancia en general, yo creo que desde luego hay que derrotar a Macri, hay que desalojar a este gobierno de ricos para ricos de la Casa Rosada, y creo que eso se hace con los votos. No creo que eso se haga en la calle. O para ser más específico, va a tener una resolución política electoral, porque siempre la tuvo, porque a nadie está planteando, y esto lo digo sobre todo para algunas críticas tontas que leí en los medios de comunicación, sobre todo de gente que las plantea desde el sofá, que mi planteo en este sentido es muy conservador, porque tendríamos que estar alentando que lo volteen a Macri. Y después, ¿quién viene? Vamos a suponer que esto es así. ¿Quién viene? ¿Quién lo va a elegir? ¿Lo va a elegir el pueblo en los votos o lo elige una asamblea legislativa? Y yo no quiero que lo elija una asamblea legislativa. Entonces, va a haber una salida electoral, es un momento de gran es uno de esos pocos momentos donde la superestructura política adquiere un dramatismo que no tiene en la cotidianidad. Porque en la cotidianidad, la verdad es que, y le pido mil disculpas a los compañeros que se puedan sentir ofendidos, pero para la gente de un barrio, un político K, un político pro o un político radical son más o menos lo mismo. No, van más o menos vestidos igual cuando van a hablar. ¿Por qué? Porque hay un monopolio de la clase media de la política. Digamos, todo el mundo habla más o menos de las mismas cosas. Entonces, la contradicción se ve sobre todo en situaciones como esta, en la superestructura más alta, digamos, ¿no? En personalidades que sintetizan toda una cosa como Cristina y Macri, que son síntesis. Y en ese contexto hay una generación militante que no es solamente de la militancia social, que viene de la militancia social, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, y de la política partidaria también, que nunca fue kirchnerista, que tiene muchas críticas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero que ve la necesidad de empalmar en este momento una estrategia política sobre todo con Cristina, y en todo ese espectro militante estamos tratando de construir un espacio en el que yo tengo una referencia importante, pero no una referencia electoral, porque no necesariamente, y la verdad que espero que no me toque ese rol porque no me gusta, o sea, ahí pongo un poco de mi individualidad y mis aspiraciones personales. La legítima aspiración a no ser. Exactamente. Tengo una legítima aspiración a no ser, que engarza bastante bien con la ilegítima aspiración de otros a ser. Así que, o sea, es funcional a todo el mundo, pero sí voy a tener un rol más activo en cuestiones de superestructura política, que no es lo que más me gusta, que no es lo que crea que sea más importante, pero que, viste, también me fue llevando un poco la situación hacia ahí, y también creo que es muy importante en este momento, y espero que la referencia mía permita empoderar, jerarquizar, si se quiere, o darle más visibilidad a esta generación militante que tiene características malas y buenas, pero que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la corrupción, que es uno de los elementos de crítica que nosotros hacemos a los populismos latinoamericanos en general, o a los gobiernos populares latinoamericanos, y que la Argentina no estuvo exenta de eso, que eso son cosas que no son inventos de las corporaciones, que son cosas que pasaron y que no pueden volver a pasar, digamos, y tiene que haber una garantía de que eso no va a pasar, y yo creo que nuestra generación puede garantizarlo. Concretamente sería, desde una estructura política nueva, acompañar una candidatura presidencial de Cristina eventualmente el año que viene.
Si ella se presenta, nosotros, este espacio la va a acompañar. Después, si ella no se presenta, es una decisión de ella. Lo que no se puede hacer es plantear la exclusión. Es decir, no se tiene que presentar para que vaya uno que pueda romper el techo. ¿No? Yo mucho de encuestas y todo eso, la verdad que no sé. No creo mucho en las teorías de los techos, ni de los pisos, ni nada. Creo que esas cosas cambian todos los días. Pero sí tengo el pulso de lo que pasa, por lo menos en los barrios, y es que los compañeros, digamos, tienen una esperanza en Cristina, y eso no se puede negar. No lo puede negar nadie. Nadie que camine los barrios lo puede negar. Pero sí es muy importante, muy importante para mí, que nuestros compañeros y compañeras que están en la militancia partidaria, que van a dar la disputa electoral, dos cosas, ¿no? Quiero decir al respecto. Primero, que los que están en ese plano de intervención no sean soldados de nadie. Esa idea de soy soldado de, a mí no me gusta. Digamos, no me gusta esa forma de construir. Creo en el pensamiento crítico, creo en la crítica y la autocrítica. Un tipo que yo admiro mucho y con el que tengo una relación muy buena, que es Correa, siempre se queja y dice, no hay que hacer tanta crítica y tanta autocrítica. Y sí, hay que hacerla, ¿cómo no va a haber que hacerla? Sin crítica y autocrítica no se avanza, digamos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber mucha crítica, tiene que haber una posición de independencia y no tiene que haber incondicionalidad con nadie. Incondicionalidad solamente con los pobres, con el pueblo, con los que sufren. Pero incondicionalidad con ningún dirigente. Condicionalidad. Y perfil propio. Y pelearse si hay que pelearse, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y con esto los dejo, yo sigo insistiendo, y quiero ser categórico con esto, que la CETEP tiene que tener independencia absoluta de esto. O sea, la CETEP no participa en política electoral. Y una de las críticas que yo acepté y que acepto y que hago un esfuerzo muy grande para no caer en eso, que me han hecho muchos compañeros que no están de acuerdo con mi posición política, es vos siempre predicaste que había que hacer una separación entre las herramientas reivindicativas y la política partidaria, y ahora de alguna manera todo el mundo te conoce como dirigente de la CETEP y terminás en esto. Y es una crítica válida. Yo no puedo evitar que mi identidad sea mi identidad, como no puedo evitar que alguno desde la derecha diga, este lo manda Bergoglio, digamos. No puedo evitar eso. Pero sí tengo la obligación de decir, los movimientos populares y la CETEP en particular no forman parte de la estrategia electoral de nadie, y su única y principal función es darle poder y lograr a los pobres y conseguir la redistribución del ingreso y de la riqueza y de los derechos sociales en Argentina. Juan, te saco una última antes de despedirte y agradecerte. ¿Imaginás una CETEP en la CGT en el futuro inmediato? Y cada vez más difícil, ¿no? Porque nuestro amigo Iker Smith se fue, y lo que nosotros tenemos es una perspectiva estratégica en relación a lo que se conoce como los movimientos populares, nosotros llamamos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y esa perspectiva estratégica es la reorganización de la clase trabajadora en una central única, con diversidad de tendencias políticas, pero con mucho poder de negociación, que incluya este sector y que tenga capacidad de interpelar a cualquier gobierno. Esa perspectiva, lamentablemente, por la fragmentación del campo sindical, es una perspectiva que, por lo menos en el corto plazo, no pareciera ser inminente. Juan, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muy linda charla. La gente que estuvo escuchando también mandó muchos mensajes a las redes sociales de la radio. Hay un montón de mensajes. Con algunas discrepancias, con lo que decís, con muchos encuentros también, pero todos reconociendo que claramente hay un escenario por lo menos mejor que hace algunos años, en términos de, por lo menos de perspectiva de confluencia de sectores que hace algunos años estaban mucho más desencontrados, me parece, sobre el final del gobierno de Cristina, y que ahora hay un marco de unidad por lo menos más promisorio, a pesar de que la realidad política es más dura para los sectores populares. Si esta charla de alguna manera refleja que hay un marco de unidad mayor
y eso sí nos da una perspectiva con algo de esperanza que no es poca cosa en este momento en la Argentina. Así que bueno, te agradecemos mucho este tiempo y ojalá podamos volver a charlar con vos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Bien, ahí pasaba Juan Grabois por el piso del hecho maldito. Quédense, tenemos todavía 20 minutitos más, falta la columna de la Inca. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música, Lali. Dale. Lo que suena ahora es Olimpia. El tema se llama Soltar, nuevo single de la banda, adelanto de su primer disco que va a salir por el sello Goza, que es un sello de Futurock, junto con Barbie Recanati. Ya venimos.